Entonces, chicos, buenas tardes. Entonces, en el día de hoy vamos a... espera un momento, yo cierro aquí el WhatsApp web. Bien. Entonces, el objetivo, como les venía diciendo, el objetivo de hoy es terminar de ver esta materia que tiene que ver con la energía libre de Gibbs, ¿sí? Y también iniciar un poco al enganchar lo que es la energía libre de Gibbs con el potencial químico. Bien, entonces, bueno, ya vimos esto ayer, este ejercicio quedó explicado. Una vez hecho pueden hacer este ejercicio también. Requiero sí que lo hagan, chicos, por favor. Ya requiero que hagan estos dos ejercicios para saber si ustedes entendieron, para saber si lo logran hacer. Eso, ahí están las respuestas. Bien, entonces continuamos. Las condiciones entonces para decir si un proceso está en equilibrio o es un proceso espontáneo, ¿ya? Son, de acuerdo a lo que nosotros vimos, las podemos decir en términos de la energía, la entropía, ¿cierto? Que tiene que ser positiva para un proceso espontáneo e igual a cero para un proceso en equilibrio, ¿ya? La energía interna, que es menor a esta cantidad, ¿cierto? Para un proceso espontáneo e igual para un proceso en equilibrio. Y de igual forma con la energía de Helmholtz. Ya, para eso nos sirve. Lo mismo con la energía libre de Gibbs, que es la que nosotros más vamos a usar, ¿sí? Que es menos S de T más B de P y a esta le incluimos el trabajo no PD. Ya recuerden, un trabajo diferente a este trabajo de presión-volumen. En termodinámica, estas se denominan ecuaciones fundamentales de la termodinámica o ecuaciones de Gibbs. ¿Ya? Las ecuaciones de Gibbs entonces son todas las que están encerradas en cuadritos, ¿sí? Como ustedes pueden ver, aquí está cómo se obtiene esta expresión, ¿ya? La que está encerrada en el recuadro, en los recuadros son las ecuaciones fundamentales de la termodinámica, tal que las vamos a usar dependiendo del ejercicio que nos den, ¿sí? Vamos a hacer algunos ejercicios para ver cómo se usan, en especial las que nos interesan, sobre todo la energía libre de Gibbs, ¿ya? Bien, entonces vamos a calcular la variación de la energía libre de Gibbs. ¿Cómo se aplican esas expresiones que vimos el día de ayer? Entonces me piden que debemos calcular la variación del cambio, del cambio de la energía libre de Gibbs para la expansión isotérmica a 300 Kelvin de un mol de gas ideal desde 50 a 2 atmósferas. Debe demostrar que para el gas ideal, bajo estas condiciones, el delta G es igual a delta A. Okay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a la expresión básica. ¿Cuáles son las expresiones fundamentales que vimos ayer? Vimos estas dos, ¿sí? Sin considerar trabajo no PV, ya recuerden, así sin considerar el trabajo no PV, solamente las expresiones más básicas de estas dos funciones. ¿Ya? Entonces, si tenemos un proceso isotérmico, este término para A y para G es cero, porque no hay cambio en la temperatura. Por lo tanto, A va a ser igual a menos P de B y el cambio en la energía libre de Gibbs va a ser igual a más B de P. Bien, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo que calcule el delta G, ¿sí? Entonces me voy acá
Para calcular un delta G, yo tengo que integrar, ¿cierto? Entonces, integro esta expresión. Ya sabemos que este primer término es 0. Entonces, la integral de eso me queda delta G igual a B, pero B también cambia. Si cambia la presión, también va a cambiar el volumen porque es un proceso isotérmico, no isocórico. Entonces, como B también cambia y esto es un gas ideal, aquí hacemos lo que hemos hecho cada vez que nos sucede esto, ¿sí? Tenemos que usar la ecuación de estado para el gas ideal, donde el volumen es igual a N por R por T dividido P. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, esto, N por R por T, reemplazamos el volumen, dividido la presión por el diferencial de presión. Ya sabemos que la integral de esto, N, R y T, son constantes y me queda 1 partido P de P. Sabemos que la integral es logaritmo natural de la presión final, que en este caso sería la presión 2, dividido la presión 1. Y fíjense que así de sencillo obtengo la fórmula operacional para poder calcular el cambio en la energía libre de Gibbs para un gas que se comporte de manera ideal. Y ese sería, yo lo único que tengo que hacer es reemplazar los datos. Tengo una mol, tengo 300 Kelvin, tengo un R en Joule, que ustedes ya se lo saben, 8,314 Joule por mol por Kelvin, y logaritmo natural de la presión 2. ¿Cuál es? 2 atmósferas dividido la presión 1, que es 50 atmósferas. ¿Ok? Ustedes ahí lo pueden hacer con esos cuadernos y en su calculadora y me dicen a qué es igual delta G. ¿Ok? Dudas, consultas, por favor háganlo para ver si les da. De esa forma tenemos una expresión para calcular el delta G de un gas ideal, ¿sí? En un proceso isotérmico. Bien. Ahora, delta, háganlo por favor, chicos. Delta es O de A, ya integré con ese delta, colocándole el delta me da menos P de B. La integral, ¿sí? Aquí hago lo mismo. Como la presión está cambiando, obviamente tengo que hacer uso de esta expresión, ¿cierto? Dejar todo en términos de volumen. Para el proceso, para obtener la energía de Helmholtz, ¿cierto? Entonces aquí es lo mismo, NRT, pero recuerden el signo, ¿no? La integral se resuelve, ¿sí? Eduardo, aquí por ejemplo ya está resuelta la integral, ¿sí? Usted solamente reemplaza. Y aquí también la estoy resolviendo, ¿sí? Porque la presión es nRT dividido volumen, ¿cierto? Entonces saco nRT de la integral, ¿sí? Dejo el volumen en la integral. Ay, perdón. Esto es volumen. ¿Sí? Y entonces esto me quedaría menos nRT logaritmo natural de volumen final dividido B1. Entonces fíjense que ya tenemos
la expresión para delta A y para delta G. Proceso isotérmico. Ahora, lo que me están diciendo aquí es que tengo que demostrar que estas dos son iguales bajo estas condiciones. Y en efecto, ustedes pueden ver que sí son iguales. ¿Cómo? Porque fíjense que aunque este esté en términos de presión y este en términos de volumen, de acuerdo a la ley de Boyle, ¿sí? ¿Por qué la ley de Boyle? Porque es un proceso isotérmico. Quería cambiar el color al plumón. ¿Sí? Recuerden que Boyle es presión 1, volumen 1, presión 2, volumen 2. ¿Sí? Entonces, si yo aquí tengo P2, P1, escribiéndolo de igual forma que está aquí en esta expresión, me quedaría B1, B2. ¿Sí? Entonces, la relación de P2 a P1 es igual a la relación de B1 a B2. ¿Ya? Por lo tanto, yo podría cambiar esto, ¿sí? Como delta A igual a menos nRT logaritmo natural de P1, P2. P2, P1, perdón. Me quedé mal. No, P1, P2, porque si este es B2, B1, este sería al revés, efectivamente. Pero como este está multiplicado acá por un signo menos, si yo hago uso de este signo, recuerden que si yo tengo logaritmo de P1 dividido P2, eso es lo mismo que escribir logaritmo de P1 menos logaritmo de P2. Si esto está intercedido, sí, por un signo menos, entonces yo le puedo dar vuelta a este logaritmo, ¿ya? Y finalmente me queda positivo el logaritmo natural de P2. Entonces, esto sería exactamente lo mismo que escribir nRT logaritmo natural de P2, P sub 2 dividido P1. Entonces, comprobado. dA, delta dA, o el cambio en Helmholtz, es igual al cambio en la energía libre de Gibbs para un proceso isotérmico de gas ideal. Y ustedes me imagino que mientras yo hice esto, porque yo me demoro mucho, pueden haber hecho el cálculo, ¿sí? No sé quién lo hizo, si les dio alguna duda con respecto a esto. Por ejemplo, Eduardo Olivares. Lo hiciste, te dio. No, profe, todavía no. Háganlo pues, chicos, por aquí hay una persona en sala de espera. ¿Dudas? Profe, a mí me dio menos 8028,5. Menos 8020. ¿Cuánto te dio? Menos 8028,5. Ah, sí. Lo mismo que a Vicente que escribió que menos 8029. ¿Sí? Sí, eso da. Por aquí se me ve la respuesta, menos 8,03 kilojoule. ¿Sí? Lo que te dio a ti, claro, y lo que le dio a Vicente también que escribió en el chat. Exacto. Eso da. Profe, Dígame. ¿por qué menos?
porque esta presión 2 es menor que la de abajo, que es 50. Entonces este logaritmo te da negativo. Por eso el resultado te da negativo. ¿Sí? Ya, profe. Ok. Recuerde que es P2 y P2 es 2 atmósferas dividido 50. ¿Ya? Bien, ¿dudas? ¿A todos les dio? ¿Les queda claro? Profe, ¿qué R se usa ahí? Cuando no te dicen el R, tú usas un R igual a 8,314 Joule. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que el Joule es la unidad de energía en el Sistema Internacional de Unidades. ¿Sí? Entonces, por eso la respuesta les da menos 8029. Esto no es la respuesta, ¿cierto? Esta es R de la constante, ¿cierto? La respuesta es menos 8029 menos 8029 Joule. ¿Ya? Por eso se usa este R, para que te dé la respuesta directamente en Joule. Si el ejercicio no te pide unidades, tú sabes que debes trabajar la respuesta en Joule. Ya, profe, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? Continuemos entonces. El otro ejercicio me dice, a 300 Kelvin, un mol de sustancia es sometido a un aumento isotérmico de presión. ¿Ya? Ustedes lo pueden hacer porque fíjense que el primero dice que es un gas ideal. Entonces, me dicen, a 300 Kelvin, un mol de sustancia es sometido a un aumento isotérmico de presión. Entonces, ya es lo mismo que el anterior porque es isotérmico y hay un cambio de presión. ¿Ya? Me dicen que debe calcular el cambio en la energía libre de Gibbs en cada uno de los siguientes casos y comparar sus efectos. Considere que el volumen permanece constante en líquidos y sólidos. Entonces, les voy a dar un tiempito para que ustedes calculen el delta G para el gas ideal y a ver si lo logran hacer para el agua líquida. ¿Ya? Entonces, vamos a tener 3 minutitos. El primero que termine, me dice, por favor, me escribe un WhatsApp, un chat, perdón, me interrumpe. Voy a pausar grabación para que tengan el tiempito tranquilamente. No estaba grabando, lo siento. No sé, profe, la verdad. No sabes. Bueno, repito la pregunta. De estos 3 resultados, ¿cierto? De acuerdo a estos 3 resultados, recuerde que esta primera expresión es para el gas, ¿cierto? Y esta expresión sería para el líquido y para el sólido porque el volumen es constante. Bien, entonces, alguien que me diga, ¿cuál de estos procesos, o sea, este proceso es un proceso más espontáneo para el cobre, para el líquido, para el agua líquida o para el gas ideal, de acuerdo a lo que vimos ayer? Sofía Segovia. Profe, yo no estuve en la clase de ayer, pero supongo que si es más cercano a cero es el reversible, entonces sería el mayor, el del gas ideal. ¿Sería más espontáneo? No. Tiare Mm, Olivares, ¿estuviste en clase ayer? Tiare, me parece que sí. No, profe, yo tampoco vine a clases ayer. Me parece que ayer vino a la clase muy pocos porque tenían una prueba, ¿no?
Sí, tuvimos prueba de orgánica todo el día. Tienen que atrasarse, chicos, de las clases. Porque, por ejemplo, para entender la espontaneidad, hay que verse la clase anterior. El delta G, entre más positivo es menos espontáneo. ¿Sí? Entonces, ninguno de estos tres es espontáneo. Esta compresión, ¿sí? No es espontánea. ¿Por qué? Porque estos tres valores son positivos. ¿Ya? Pero por la cantidad tan alta de este valor, este sería menos espontáneo que este. ¿Ya? El del cobre sería como más espontáneo subir de 1 a 10 atmósferas a 300 Kelvin. ¿Ya? Se requiere menos energía para hacer esa compresión que para hacer la del gas ideal. O sea que sería como, sin ser ninguno espontáneo, sería menos espontáneo el del gas ideal. ¿Sí? Algo así. Claro, al revés. Exacto, Sofía. Al revés. Entonces, este sería menos espontáneo porque tiene un delta G más grande que el del cobre. ¿Ya? Por eso se dice acá, compare. Cuando en una prueba usted le pidan comparar, es porque tiene que analizar los resultados, saber cómo se interpretan. Bien, y por último, el último ejercicio que vamos a hacer es este. Vamos a hacer un break, vamos a dejarlo planteado y hacemos un break. A 25 grados centígrados, la entalpía de la reacción, que es esta reacción, producción de amoníaco, me dan la entalpía, ¿ya? O sea, tengo un delta H de esta reacción, tal como está planteada, ojo, menos 92,2 kilojoule. Y la variación de energía libre de Gibbs para esta reacción es menos 33,26 kilojoule. Deben calcular el delta G a 500 Kelvin. Entonces, asumimos que este delta G está a 298, como nos lo dice el ejercicio. Entonces, la pregunta es, calcule el delta G a 500 Kelvin y el delta G a 1000 Kelvin. ¿Ya? Delta G a 1000 Kelvin. Pregunta, ¿es espontánea la reacción a la temperatura ambiente? Ustedes me lo pueden decir ya. Esto se puede responder ya. De acuerdo a lo que acabamos de hablar en el ejercicio anterior. Pregunto, ¿es espontánea la reacción a la temperatura ambiente? Sí, profe. Así es. Es espontánea. ¿Por qué? Tú mismo. Porque a menor el delta G, la reacción va a ser más espontánea y cuando el delta G es positivo no llega a serlo. Ya, entonces porque tiene un delta G negativo. Exacto. Como el delta G es negativo, esta reacción es espontánea a 298 Kelvin. Bien. Gracias, Tia. Entonces, ¿cómo podemos calcular el delta G a 500 Kelvin? El día de ayer vimos una expresión que es delta G es igual a delta H menos T delta de S. ¿Sí? Y como aquí me dan delta G y delta H, por los datos asumo que debo usar esta expresión para la reacción química. ¿Sí? Pero esto lo vamos a ver como son las 6:40, 6:10, vamos a dejarlo para a la vuelta del break. ¿Ya, chicos?
tomen un descanso, levántense de su silla y nos vemos en 10 minutos más. A las 6:20 nos vemos. ¿Listo? Voy a pausar. Ahora sí. Yo les dije que la expresión que íbamos a usar era esta. Delta G es igual a delta H menos T delta DS. A ver, aquí tenemos una opción sencilla de hacer este ejercicio. Como ustedes tienen el delta G y el delta H a 298 Kelvin, ¿sí? Ustedes pueden hacer lo siguiente, miren. Pueden calcular el T delta DS, o mejor dicho, pueden calcular el delta S a 298. ¿Sí? Entonces pueden decir el delta S a 298 es delta H menos delta G dividido T. Y ahí obtienen el delta G a 298 Kelvin. ¿Ya? Después pueden asumir lo siguiente, coloquen mi atención. Pueden decir, asumimos que el delta H y el delta G, perdón, y el delta S no cambian mucho al cambiar la temperatura. Entonces, los vamos a mantener constantes a pesar de que vamos a evaluar el delta G a 500. ¿Qué significa eso? Que usted va aquí a colocar delta G a 500 Kelvin va a ser igual al delta H a 298, el que le dio el ejercicio, ¿cierto? Menos, menos T, pero ¿cuál T? 500 Kelvin. Por el delta S. ¿Cuál delta S? El delta S a 298 Kelvin. ¿Sí? Y ustedes me preguntarán, ¿es válido? Es válido, pero no es exacto. El resultado no les va a dar exacto, pero sí es válido para ustedes hacer un cálculo aproximado de lo que sucede con la energía libre de Gibbs si usted sube la temperatura, ¿ya? ¿Por qué? Porque este término, esta temperatura es un término grande acá que va a mandar como, me va a indicar, a pesar de que no considere los cambios en el delta H y en el delta S con la temperatura, pero sí me va a dar una tendencia. Me va a ayudar a responder la pregunta de si se favorece o se obstaculiza la formación del amoníaco al elevar la temperatura, ¿ya? Que finalmente es lo que me interesa en este caso en específico. Entonces, ustedes pueden colocar pueden calcular el delta G a 500 Kelvin de esta forma, ¿sí? Y así calcularlo de una manera aproximada, ¿ya? Pueden hacerlo así, lo mismo para acá. Solamente tendrían que cambiarle el 500 por 1000 Kelvin. ¿Qué es lo que necesitan saber como para que a ustedes se les ocurra el ejercicio por sí solos? Que si el ejercicio es más de corte cualitativo como esto, porque les preguntan si se favorece o se obstaculiza la formación del amoníaco, solamente con hacer esta aproximación pueden responder esa pregunta, ¿ya? Porque en ningún caso el cambio en el delta H y en el delta S va a ser tan brusco para superar este valor de la temperatura, para cambiarle la tendencia que me da el valor de la temperatura, por un lado. Y por otro, pueden argumentar que los cambios en el delta H y en el delta S, ¿sí?, son pequeños, en general en el rango de temperatura analizado en este ejercicio, ¿ya? Entonces, con esos dos argumentos podríamos hacer uso de estos y no complicarnos más, ¿sí? ¿Entendieron el procedimiento hasta ahora? ¿Dudas al respecto de este procedimiento? Si no hay dudas, chicos, yo les pido por favor que los resuelvan para que veamos los resultados,
¿ya? Entonces, calculen el delta S con los datos que tienen y después calculan el delta G a 500 Kelvin reemplazando en esta expresión, ¿ya? Y calculan a 1000 Kelvin también. Entonces, eso lo pueden hacer de manera rápida. Yo los voy a esperar aquí unos 2 minutitos. Ustedes, por favor, me dicen cuando terminen. Les voy a ir preguntando por nombre. Así que todos trabajando, por favor. Voy a pausar la grabación. Ya, entonces las respuestas del delta G a 500 Kelvin son estas y a 1000 Kelvin son estas, como ustedes me dijeron. ¿Se obstaculiza o se favorece la formación de amoníaco al elevar la temperatura? ¿Qué pueden decir ustedes? Chicos y chicas. Se obstaculiza. Se obstaculiza, ¿por qué? Porque el delta G aumenta. Porque el delta G se vuelve positivo, ¿cierto? Claro, entonces un delta G positivo es un proceso no espontáneo. O sea, si yo aumento la temperatura, esta reacción química se me vuelve no espontánea. Y es lógico, miren que esta reacción química es exotérmica, ¿sí? Entonces, cuando esta reacción química me libera calor, sí, por eso tiene un delta H negativo. Si yo la caliento, lo que voy a promover es que el producto se me transforme en reactivos. No me va a promover la formación del amoníaco, sino la dirección contraria de la reacción. Entonces, se obstaculiza la formación del amoníaco al elevar la temperatura, ¿sí? Porque aquí lo vemos claramente en esto. Entonces, la forma difícil de hacer este ejercicio. Forma difícil y larga de hacer este ejercicio. Esta es la forma corta, ¿ya? Forma difícil y larga. No más larga que difícil, ¿ya? Si ustedes quieren hacer esto y tener números exactos, entonces tendrían que calcular el delta H a 290, a 500 Kelvin, ¿sí? Entonces, recuerden, ¿se acuerdan qué expresión tenemos que usar para calcular el delta H a otra temperatura diferente a 298? ¿Se acuerdan de la ecuación cómo se llamaba? ¿No se acuerdan? La ecuación de Kirchhoff. En termoquímica la vimos, ¿ya? Que si conocemos un delta H a 298, podemos calcular el delta H a otra temperatura, usando la ecuación de Kirchhoff, ¿sí? Entonces, usamos esta expresión para calcular el delta H a 500 Kelvin. Similarmente, y con otro color, les voy a mostrar una expresión que también usamos, y se la voy a escribir con morado. Para el delta S, pero no la vimos en clase, ¿ya? Delta S a 500 Kelvin. Sí, porque con esta calculamos el delta S a 298. El delta S a 500 Kelvin va a ser igual a delta S a 298. ¿Ya? Es una expresión muy parecida a la de Kirchhoff, pero con delta S, ¿ya? Y este sería la integral de delta C sub P dividido la temperatura por dt. Y esta sería la expresión que fíjense que es muy similar a la de Kirchhoff para calcular el delta S a una temperatura a partir de un delta S a una temperatura conocida, como es el caso del delta S a 298. ¿Ya? Entonces, este sería el camino más largo, pero más preciso.
De esa forma tendríamos un delta H y un delta S diferente. Pero tendríamos una respuesta diferente a estas, pero la tendencia sería la misma, ¿sí? O sea, la variación sería pequeña y la tendencia sería la misma. La respuesta a esta pregunta sería la misma. Bien. Preguntas, dudas. Dudas, preguntas, consultas. ¿Ninguna? No, profe. Bueno. Entonces, yo necesitaba que ustedes vieran esta clase, o sea, espero que todos revisen esta clase y la clase anterior, la de ayer, porque resulta que la necesitamos. La materia que viene ahora es potencial químico. No sé si, creo que no la están viendo ahora. Es potencial químico, pero quiero hacerles... A ver, quiero hacerles como una introducción antes. ¿Ya? Vicente, gracias por recordar. Se las voy a subir porque yo las tengo. Bien. A ver, nosotros vemos la energía libre de Gibbs. ¿Ya? Dijimos que era importante porque era una energía libre de Gibbs que se usaba mucho en bioquímica y en química para calcular trabajos diferentes a los tipos de trabajo, presión, volumen, ¿cierto? ¿Qué más dijimos de la energía libre de Gibbs? Que la energía libre de Gibbs llegamos a deducir la expresión o esta ecuación fundamental de la termodinámica, ¿cierto? Como la energía libre de Gibbs para un sistema cerrado, ¿ya? Y para un sistema en equilibrio, porque aquí solamente tengo el igual, ¿ya? Recuerden que si abarcara proceso espontáneo y en equilibrio, yo tendría que colocar acá un menor que, ¿sí? Si considero solamente un proceso en equilibrio, considero esta expresión, ¿ya? Ahora, cerrado, es decir, no hay cambio en la cantidad de materia, la composición del sistema me permanece constante. Entonces, si yo digo una mol de gas ideal, entonces aquí no hay cambio en la composición del sistema, ¿sí? Hasta lo que hemos visto ahora, ¿ya? Entonces, esta es la expresión general que nosotros hemos visto, ¿ya? Resulta que si nosotros analizamos esta expresión, nos damos cuenta que la energía libre de Gibbs es una función de la temperatura y de la presión, ¿sí? Entonces, porque aquí vemos claramente que estas son las variables. Si ellas cambian, entonces la energía libre de Gibbs cambia. En matemáticas, en matemática, cuando nosotros queremos evaluar cómo cambia una función con respecto a sus variables, usamos las derivadas parciales, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan de derivadas parciales? ¿Las han visto? ¿No las han visto? Yo no me acuerdo, profe, creo que no las vimos. ¿No vieron las derivadas parciales? Bueno, ustedes saben que
La derivada se identifica con una D minúscula antes de la función. Una función, cuando yo quiero evaluar cómo cambia una función con respecto a todas sus variables, ¿ya? En este caso temperatura y presión, yo puedo escribirla en términos de sus derivadas parciales. ¿Qué significa esto? Que yo puedo evaluar, que es como si yo evaluara la derivada de la energía libre de Gibbs, o sea, de la función, ¿cierto? ¿Cómo cambia esa derivada con respecto a una de las variables? ¿Cuál variable? La temperatura. ¿Ok? Pero tengo que hacer el ejercicio como teórico de que si yo estoy evaluando cómo cambia la energía libre de Gibbs con la temperatura, entonces tengo que dejar la otra variable constante. Y eso lo escribo así. Cierro esto entre paréntesis y dejo la presión constante. ¿Ya? Y este término lo multiplico por un diferencial de temperatura. ¿Por qué? Porque estoy evaluando el cambio de la energía libre de Gibbs con respecto a la temperatura. Y este término se llama derivada parcial. ¿Ya? Como la energía libre de Gibbs depende de dos funciones, de dos variables, como son temperatura y presión, entonces tengo que sumarle la otra derivada parcial, que sería cómo cambia la energía. Esta letra griega significa derivada parcial. ¿Y por qué parcial? Porque la función depende de más variables, depende de varias variables. Entonces, para obtener la derivada completa, tendría que sumar la variación de esa función con respecto a todas las variables de las cuales depende. Entonces, sería la energía libre de Gibbs. ¿Cómo cambia la energía libre de Gibbs con respecto a la presión? ¿Sí? Dejando la otra variable constante. Y esto obviamente multiplicado por el diferencial de presión. ¿Sí? Y así tendríamos escritos en términos de derivadas parciales esta función de energía libre de Gibbs. ¿Sí? Entonces la derivada completa o total de la energía libre de Gibbs está escrita en estos momentos en términos de sus derivadas parciales. Bien. Ahora, resulta que la energía libre de Gibbs, si yo tengo un sistema abierto, donde hay cambio en la composición, es más, por ejemplo, yo tengo un vaso acá, ¿sí? Que está abierto y tengo, no sé, agua. Y este está intercambiando, no sé, el agua se evapora, hay agua del ambiente que se condensa. Bueno, están cambiando el número de moles del sistema. Entonces, la composición, entonces yo tengo que incluir el número de moles como otra variable. Otro ejemplo es, por ejemplo, si yo tengo reactantes, una reacción química y productos. Si los reactantes se convierten en productos, hay un cambio en la composición. ¿Ya? Entonces yo tengo que tener en cuenta el cambio de la energía libre de Gibbs con respecto al número de moles. Entonces yo lo puedo escribir así, más la derivada parcial de la energía libre de Gibbs con respecto al número de moles. Digamos que tengo una sustancia pura, ¿sí? Entonces solamente lo voy a dejar como la derivada parcial de la energía libre de Gibbs con respecto a N, ¿sí? Dejando temperatura y presión constantes. Aquí tendría que agregarle la otra variable porque ya depende de N, ¿no? ¿Sí? Y cada una de estas derivadas parciales tendría dos variables que en este momento las tomaríamos como constantes para poder evaluar cómo varía la energía libre de Gibbs con respecto a la variable que estoy evaluando. ¿Sí? Bien. Ya, aquí me faltó una cosa.
que es el diferencial de moles. ¿Ya? Digamos que la energía libre de Gibbs, digamos que la sustancia, digamos que hay dos sustancias, ¿sí? Si hubiesen dos sustancias, yo tendría que evaluar, por ejemplo, cómo varía la energía libre de Gibbs con la sustancia 1 y tendría que dejar la composición de la sustancia 2 constante. Y aquí sería DN1. Y le podríamos agregar este otro término. Dos. Este es T, P y número de moles constante. Este sería DN2. ¿Ya? ¿Les queda claro esto hasta ahora? Porque es importante que lo veamos, o sea, que lo entendamos en realidad. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas con respecto a estas derivadas parciales? ¿A esta expresión? Bien, si no hay dudas, entonces nos vamos para el PowerPoint. Entonces, las ecuaciones que habíamos deducido hasta ahora no se pueden aplicar a sistemas abiertos, ¿sí? Como por ejemplo una reacción química o procesos irreversibles como una reacción química, si la composición varía. Entonces, cuando la composición varía, tenemos otra variable a considerar, que es el número de moles, ¿ya? Y lo que yo les expliqué en la pizarra, lo tengo escrito aquí en una expresión. Este sería el número de moles de la sustancia 1, por ejemplo, y dejando las constantes el resto de los números de moles de las otras sustancias diferentes a 1. Esto significa N sub J menos 1. ¿Ya? Entonces, en el caso de una reacción química, uno se imagina que congela la reacción y varía la composición del sistema de forma reversible, modificando la composición en una cantidad infinitesimal de moles, que llamamos DN sub I, de las moles de la sustancia I, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, esta es la expresión que nosotros conocíamos, ¿sí? Si hay más de una sustancia, esto sería una sumatoria de cómo cambia la energía de las derivadas parciales de la energía libre de Gibbs con respecto al número de moles de cada una de las sustancias que participan en la reacción o en el proceso termodinámico, sea reactivo o no. ¿Ya? Bien, a esto es lo que se llama potencial químico. ¿Sí? ¿A qué? A esta derivada de la energía, derivada parcial de la energía libre de Gibbs con respecto al número de moles. ¿Sí? Recibe el nombre de potencial químico y se denota con la letra griega mu. Si tenemos la sustancia I, entonces sería el potencial químico de esa sustancia en particular. Quiere decir que cada sustancia tiene su potencial químico dentro de una mezcla reactiva o no reactiva. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Potencial químico, entonces, es la energía libre de Gibbs molar. ¿Ya? Tiene unidades, ¿sí?, de Joule por mol. La energía libre de Gibbs molar es una cantidad extensiva, mientras que el potencial químico, si ustedes se fijan, es una cantidad intensiva. ¿Por qué? Porque es el número, es la energía por mol. Entonces, eso ya la hace que no dependa de la cantidad de materia, porque es energía por mol. Las unidades de esto son, perdón,
en Joule por mol. Entonces, eso lo hace que sea una propiedad o una función de estado independiente de la cantidad de materia, o sea, intensiva. No como el delta G, que es extensivo, depende de la cantidad de materia. ¿Ya? Bien, vamos a dejar hasta acá, vamos a dejar planteado hasta aquí la definición de potencial químico. No sé si tengan alguna pregunta, voy a pausar grabación.